Muy bien, pues entonces vamos con nuestro estudio. Para ello, pues vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, la Biblia. Realmente qué bondadoso, si le quieres de una vez ya aprender, por favor, Caleb, qué bondadoso, qué misericordioso, qué grande ha sido Dios, que Él se ha asegurado de que la Biblia está en nuestras manos. Es un milagro que esté en nuestras manos, porque la persecución para ese libro ha sido grande, desde querer destruirlo, a querer desviarlo, a querer desacreditarlo, de muchas maneras. Y hoy más que nunca la desacreditación es muy fuerte contra ese libro. Estamos a unos meses de que se cumplan 500 años del evento más trascendental del milenio. 500 años. 19 de octubre de 1517. Martín Lutero protestó contra unos abusos que se estaban celebrando en las cuestiones religiosas y clavó sus 95 tesis en la puerta de su iglesia en Wittenberg. Eso cambió la historia del hombre, porque todo lo que tenemos hoy lo estamos viviendo a razón de ese evento. La democracia, la votación, la educación, la economía, todas estas cosas vienen de que la Biblia explotó de nuevo de aquellos rincones en donde había estado apagada. Y va a haber muchos eventos, y algunos de ellos los vamos a transmitir aquí, sobre este gran evento. Inclusive está saliendo un video que ya ofrecimos nosotros traducirlo al español, que se llama Con esto todo cambió. Un video de 3 horas sobre precisamente el gran evento. ¿Lo vas a tener aquí? Lo vamos a tener aquí, sí, claro. Para que veamos el gran evento que Dios permitió que fuese. Desgraciadamente, en México, pues como que no ha llegado la reforma. Todavía estamos por esperarla, pero sí, es un gran evento. 500 años de que arrancó la reforma. Este libro maravilloso lo tenemos en nuestras manos, lo podemos leer y ver tantas cosas que hay en él. La reforma en la Biblia, ¿verdad? La reforma... Bueno, todavía no había Biblia, perdón. No, sí había Biblia, pero estaba oculta, no quiero decir escondida, estaba realmente ignorada. Sí, estaba ignorada. Y entonces se le saca, porque la Biblia es para que todo mundo la lea. Es la carta de Dios para el hombre, es el manual del hombre para que sepa cómo vivir y cómo morir. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con una pequeña oración. Le voy a pedir por favor a Armando que nos guíe en una pequeña oración que bendiga lo que Dios quiere decirnos esta noche. Padre bendito, tú que eres el Rey de Reyes, el Creador del universo, tú que eres lo máximo, te queremos dar muchas gracias porque tú has conservado tu palabra en el libro que conocemos como Biblia, que es nuestra luz, nuestra guía, nuestro sustento para el alma. Te agradecemos, Señor, que tú en tu gracia, en tu misericordia, la hayas conservado y nos la hayas puesto en las manos. Y sobre todo, Señor, que también nos hayas escogido para ser de tus hijos y tener el Espíritu que nos permite entender sus mensajes, comprender sus enseñanzas. Y, Señor, te pedimos que esta noche tú aquí nos acompañes, tú a través de Carlos nos des un mensaje que sea útil para nuestra vida, para compartir a otras personas, pero sobre todo, Señor, para que podamos cumplir con tu mandamiento, que es el compartir el Evangelio a toda criatura en todos los lugares, que es nuestra principal actividad, nuestro principal propósito y quizás el único por el que todavía estamos aquí, Señor. Pedimos que este mensaje sea útil para ese propósito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor, sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. El libro de Santiago,
muy al final de la Biblia, un libro muy bonito que tiene muchas cosas que decirnos, y vamos a leer el pasaje que vamos a ver esta noche y que está en Santiago capítulo 1, empezando en el versículo 18. Y el estudio se titula Hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia es para leerse y es para vivirla. Si una persona la leyese y no la vive, pues no serviría de mucho. Sino hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, empezando en el versículo 18, la palabra de Dios dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios, que Dios nos la dio, para que cada uno de nosotros individualmente vayamos a ella y tengamos compañerismo y comunión con Dios. Él se revela, Él se comunica a través de la Biblia. Por lo tanto, es muy importante que yo vaya a ver qué dice Dios. ¿Qué otra manera podría yo oír la voz de Dios? Pues solamente con la Biblia, así lo determinó Él. Y por lo tanto, como decíamos, Él se ha asegurado de que este libro esté abierto para nosotros en diferentes versiones del español y en toda lengua y dialecto de la tierra. Creo que son pocos los que podrían quedar por ahí, que todavía parte de la Biblia, cuando menos, no haya ya sido traducida. Y bueno, Santiago es un libro muy bonito, porque es un libro que quiere que nosotros probemos a ver si somos cristianos. Y tiene una serie de pruebas en donde vamos a ver la calificación para ver si realmente somos cristianos. Una de las pruebas importantes que tiene Santiago, aquí en este libro, es la prueba más tangible que una persona que ha aceptado a Cristo, si lo tiene en su corazón, es por el amor y el cuidado que Él tiene por la palabra de Dios. Es una señal grande, es una señal muy obvia, es una señal muy clara. La persona que no lee la Biblia puede decir lo que quiera, pero entonces nos falta que hay algo que no nos está cuadrando. La persona que ávidamente, con gran deseo y ansiedad quiere ir a la Biblia, esa persona está comprobando que hay un bebé que nació en su corazón y quiere leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Entonces, la Biblia viene a ser una señal importante para el cristiano. La ama, la busca, la memoriza, la medita, la estudia, la desmenuza y, más importante, la vive. ¿Sí?
vemos que dice algo Dios y pues si lo dice Dios es muy importante, entonces le voy a poner atención y voy a poner acción a lo que Dios dice. Salmos capítulo 1 del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3, la palabra de Dios en el Salmo número 1 dice así. Salmos capítulo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? Bueno, pues aquí está, ¿no? Este libro es su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, verdaderamente este libro nos hace prosperar principalmente en nuestra alma, porque además sabemos, la Biblia lo dice, que nuestra alma, cuando ya tiene a Cristo en su corazón, está viva. La paga del pecado es muerte, y entonces el alma está muerta, pero cuando invitamos a Cristo en nuestro corazón, resucita y tiene vida, y esa alma necesita comer, como el cuerpo necesita comer. Y lo sientes. No sé si tú has sentido hambre, que de repente dices, pues no desayuné y no comí, y la verdad así como que sí, mi cuerpo me está exigiendo comer algo. Bueno, cuando tú tienes un espíritu, el Espíritu de Dios en tu corazón, dice la Biblia que tienes hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra de Dios, es el alimento del alma. Salmos 42, 1 y 2. Salmos 42, 1 y 2. Vamos a ver qué dice. Salmos 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es ciervo con C. Como el animal va y corre hacia las fuentes de agua que allí están en las montañas, así mi alma también tiene una gran sed de Dios que se satisface con la palabra de Dios. ¿Sí? Pues qué gran regalo nos ha dado Dios que tengamos en nuestro haber en esta tierra este maravilloso libro. Habrá muchas personas que dicen que tienen a Jesús como su Salvador, pero si tú no ves ese amor a la palabra, sabrás que esa persona a lo mejor no es salva. No somos nosotros nadie para ver qué está pasando en el corazón del hombre, pero es una prueba muy, muy clara. Juan 8:31 nos dice, capítulo 8 de Juan 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Así es. Y el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, les decía Jesús a los fariseos, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí? Si tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia viene a ser un libro muy precioso, como veíamos la semana pasada. La Biblia, mi tesoro más precioso. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, es un libro terrible, porque ataca poderosamente, fuertemente al corazón endurecido del hombre. Y por eso el hombre ha tratado de destruir este libro desde siempre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, uno u otro. Juan 14, 21 y 23. Juan 14, 21 y 23, que dice así. Juan 14, 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23, que me gusta mucho, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, qué sencillo que está aquí, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? Mi palabra guardará, dice la palabra aquí de Juan, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de Santiago, empezando en el versículo 18 del capítulo 1. Y lo primero que vemos, dice, la palabra de Dios, por la palabra de Dios, vinimos a la salvación. La palabra de Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice Efesios 2:1. Fue la palabra de verdad la que nos trajo al conocimiento de Jesús y en reconciliación con Él. Juan 3:5, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra de Dios, el Espíritu es el Espíritu de Dios, no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Dice ese versículo. Y otro que me gusta mucho, primero de Pedro 1:23, primera de Pedro 1:23, dice así, y también es muy claro, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese día que tú invitaste a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Nació un pequeño bebé ahí en tu corazón, Cristo en tu corazón, que va a empezar a crecer con la leche de la palabra. Vino de la simiente de Dios directamente a ti por la palabra. Entonces, es muy importante la palabra de Dios para que entendamos lo que es la salvación y nos apoderemos de ella. Este fin de semana estábamos viendo una película precisamente acerca de Martín Lutero y cómo él pues tenía una gran angustia de su alma porque no sabía cómo se iba a salvar. Inclusive él dice, la verdad, odio a Dios. Odio a Dios porque pues me va a ir muy mal. O sea, yo soy un gran pecador, Dios es justo, Dios castiga a los pecadores y ahí estoy yo. Y entonces estoy en un cuarto sin salida y me va a ir muy mal. Él iba al confesionario porque él era un sacerdote agustino y entonces se confesaba por 6 y 7 horas. Tenía muchos pecados. ¿Qué tantos? Pues no sé, porque vivía en el convento, ¿verdad? Y iba saliendo y regresaba porque ya había pecado otra vez. Y vivía muy angustiado. Decía, yo me voy a ir al super infierno, pues si yo sé cómo soy yo, mentiroso y envidioso y celoso y todos los osos. O sea, muy, muy mal, ¿sí? Pero en esa angustia que vieron en el pobre Martín, ahí catedrático que él era de la Universidad de Wittenberg, lo pusieron a que diera unas pláticas sobre el libro de Romanos. Y entonces se puso a estudiar la Biblia. Y en la Biblia encontró algo que resolvió el problema. El justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Y dijo, pues aquí está la respuesta. Claro que yo soy un pecador terrible, claro que yo nunca lo voy a hacer, pero la respuesta está en que Él lo hizo, no yo. Y descubrió en la Biblia cómo salvarse. Y cambió todo su vida, porque entonces aquel Dios que él odiaba, pues lo llegó a amar porque había pagado por él y ahora él tenía la salvación. Entonces la palabra de Dios nos dice cómo, por dónde y cómo llegar. La salvación eterna es tuya, está claramente estipulada en la palabra de Dios. Número 2, por la palabra de Dios
nos nutrimos para crecer una vez que tu espíritu está avivado con el nuevo nacimiento que dice Jesús se necesita para tener la salvación. Y esto también nos lo dice aquí el libro de Santiago en el siguiente o siguientes versículos, capítulo 1, versículos 19 al 21, que dice así, Santiago capítulo 1, 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta palabra de verdad que Dios nos da es una palabra de verdad que nos va a dar vida, nos va a sostener como bebés espirituales y nos da unos consejos muy importantes, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Y tenemos hambre. Yo me acuerdo perfectamente esa primera semana de haber recibido a Cristo en mi corazón. Mi hermana me prestó la Biblia y me dijo que yo leyera 2 o 3 capítulos de Juan diariamente. Quiero decirte que yo leí todo Juan esa noche. ¿Sí? Sí, no lo entendí mucho, pero ¡ay, qué bonito! Mira todo lo que dice. Y estaba pegando, pero duro, a mi corazón, ¿sí? Y siempre he encontrado que la Biblia hace eso. Y aquí claramente dice Santiago, quiero ustedes en el versículo 19 que seamos prontos para oír. A veces tenemos muchas cosas que decir, nadie nos para de cuánto hablamos, pero dice, no, con Dios, por favor, yo quiero que te calles y escuches la voz de Dios. Cuando Elías, ahí en el capítulo 18 o 19 de Primera de Reyes, estaba viendo a ver si Dios estaba por ahí, dice que hubo un trueno y una gran tempestad y Dios no estaba ahí. Y luego después hubo un gran viento ensordecedor y con mucho ruido y Dios no estaba ahí. Y de repente hubo un silbido calmado y casi imperceptible y era Dios. A veces pienso que Dios es como este radio que teníamos cuando era chiquito y que queríamos oír el box de uno de los boxeadores mexicanos que estaba tratando de ganar ahí y era en Brasil o no sé dónde, y entonces tenías que estar muy pegado al radio con una estática terrible que no podías oír casi nada para ver si nos daban las noticias de lo que estaba pasando en esos rounds del box, ¿no? Y así es Dios, tienes que pegarte al radio. Él habla muy quedito, con una voz muy suave, y tenemos que poner mucha atención para escuchar bien lo que dice Dios. Por lo tanto, dice aquí que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Deja que Dios hable, Él tiene muchas cosas que decir. Lo que decimos nosotros no es tan importante. Déjalo hablar a Él. Y Él tiene tantas cosas que decirnos aquí en la palabra de Dios. En esta nueva vida en Cristo, con Cristo en tu corazón, me lleva automáticamente de una forma muy natural, como niño a la leche, me lleva a la palabra y a deleitarme en ella. Esa primera lectura del Nuevo Testamento para mí fue el gran descubrimiento. ¿Sí? El leer lo que estaba diciendo ahí una persona que pues, había leído muchos libros y que maestrías y no sé cuánto, y yo nunca había leído la Biblia. Y esa primera lectura, hermano, cómo me impactó de las cosas que Dios quería decirme a mi corazón. Por lo tanto, sí, hay que ser prontos para oír. Salmos 119, 97. Salmos 119, 97 dice así. Salmos 119, 97.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sí? Y bueno, David era una persona muy ocupada, pues era el rey de Israel, y sin embargo le ponía mucha atención a lo que decía Dios. Salmos, ahí también 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Siento qué? 103, 119, 119, 103. Qué maravilloso libro tenemos en nuestras manos. La Biblia me fortalece, la Biblia me consuela, la Biblia me da instrucción, la Biblia me da corrección. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es precisamente, dice eso en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dicen: toda la escritura, todo el libro, no nomás un pedacito, todo el libro, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 19 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, pues este libro tiene sangre, la sangre de Cristo, porque identificamos a la Biblia plenamente con Cristo. Pero yo quería también segunda de Pedro 1:19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, este libro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A veces pienso que la Biblia es como uno de esos cascos de minero, que tiene que ir a las profundidades de esta mina, y en cuanto ya pasa unos cuantos metros a la mina, prende su foquito que trae en el casco, ¿verdad? Y le va alumbrando en el camino entre la gran oscuridad de la mina, ¿no? A lo mejor ese foquito no es tan poderoso como para ver muy lejos en la mina, pero es suficiente para que él pueda ir caminando con certeza y seguridad. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, una gran cosa de la palabra de Dios, y por ello debemos estar muy cerca de ella. Cristo, que ahora habita en mi corazón, me motiva a oírla y ser tardo para oír, poner mucha atención a lo que ella dice. Eclesiastés 5:1 dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces vamos, Eclesiastés 5:1. Sí, así es. Amós 8:11, otro libro escondido por allá entre los profetas menores, que tiene también muchas cosas que decirnos. Amós, después de Daniel y Oseas, y de Joel, está el libro de Amós 8, que fue 8:11. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y bueno,
Pues qué bueno que eso es, porque eso es exactamente lo que necesitamos, aunque en estos días las cosas están tan terribles que la Biblia está no solamente arrinconada, sino más perseguida que nunca, está desacreditada. Es un libro antiguo que escribieron algunos hombres lleno de complejos y lleno de cosas que no vienen al caso en este maravilloso siglo XXI, pero qué equivocados están. La mayoría de la gente no escucha. ¿Estás tú escuchando lo que Dios dice? ¿Estás tú tomando el tiempo diario para ver qué te dice Dios? Que tiene muchas cosas que decir. Dios, dime que tu siervo oye. ¿Sí? Pues ojalá y esa sea precisamente tu actitud. Marcos 4:9. Marcos 4:9 nos dice, el capítulo 4 de Marcos 4:9, dice así. 4:9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús predicaba, pero muchas personas para nada estaban oyendo. Pero no solamente dice eso, dice también, seamos tardos para hablar, para contestarle a Dios. A veces luego ya queremos contestarle y Él no ha acabado, déjalo hablar, espérate, espera un poco. Esta nueva vida en Cristo nos lleva a someterme a Dios, sencillamente a callar. No quiero interrumpirlo, quiero absorber todo lo que tiene que decirme. Y lo que yo digo realmente no es tan importante como lo que Él dice. Y aunque a veces no lo entienda, aunque a veces pudiera estar hasta en contra de lo que dice a Dios, yo me callo y yo quiero escuchar lo que Él dice, porque finalmente es lo que necesito. Salmos 37:7, Salmos 37:7 dice así, Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te metas en esos líos. Sencillamente concéntrate en lo que Dios tiene que decirte a ti. Salmos 62:1, también un versículo realmente muy, muy bonito. Salmos 62:1, que dice así: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Y aquí la palabra callada la puedo poner en dos conceptos: acallar de que estoy callado, quiero oír lo que dice Dios, y acallar de que estoy anclado en Él. No quiero moverme de ahí porque es lo que yo realmente necesito. Calla pues ante Dios para que Él te enseñe. Lucas 10:39 y 40. Lucas 10:39 y 40. Y sucede que un espíritu, Lucas 10 dije, ¿verdad? Perdón. Lucas 10:39. Exactamente. Lucas 10:39 y 40. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso no quiere decir que María era perezosa, sino que cuando llegaba Jesús era más importante estar a los pies de Jesús oyendo su palabra que ir a hacer las tortillas, ¿no? Las dejaba para después. Pero sé,
Hay otra cosa además, dice que seamos tardos para airarnos contra la palabra. Muy importante, a veces la palabra nos dice cosas que no nos gustan. Es el médico que viene a hacer cirugía profunda en las heridas que nosotros mismos nos hemos hecho. Y entonces la obra de la justicia de Dios quiere obrar ahí. Entonces hay que realmente dejar de airarnos por lo que dice la palabra, sino recibirla con sumisión y mansedumbre. Eso es lo que dice Santiago. Y dice el versículo 21 que lo hagamos con corazón limpio. Es lo que dice aquí nuestro amigo Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago 1:21. La palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos hace que oigamos bien. No sé si últimamente te has lavado bien los oídos y a veces por eso no escuchamos. ¿Qué dijo? Pues tengo 5 días sin bañarme, pues con razón no oigo nada, ¿no? No, lávate bien, deja que penetre bien el lavamiento de la palabra y que oigas perfectamente lo que dice Dios cuando Él habla, y Él habla muy quedito. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos, ¿sí? Lávalos todos los días para que haya claridad y fidelidad en el oír, y te salvará del poder del pecado, ¿sí? Bueno, pues la palabra de Dios entonces nos salva y nos nutre para crecer en sus cosas. Pero número 3, continúa Santiago diciendo que seamos hacedores de la palabra, que pongamos en acción aquello que hemos oído con mucha atención, ¿sí? Y eso es lo que nos dice el siguiente versículo, que es el 22. Pero, un gran pero aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí? Escuchamos y ¡ay, qué bonito está todo esto!, ¿verdad? Y salimos y se nos olvida todo. A veces yo paso aquí por las iglesias a la hora que están saliendo y pues los veo con caras más o menos alegronas, pero en unos minutos ya se están peleando ahí en el estacionamiento, ya no digamos 1 hora o 2 días después. No, Dios quiere que nosotros realmente tengamos una vida que concuerde con las cosas que Dios nos está diciendo. Queremos agradarlo, queremos tener un deseo verdadero de que nuestra vida concuerde con las cosas que Él quiere para nosotros. Primera de Pedro 1:22 dice, Primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? La palabra de Dios hace que todo esto esté y salga en nuestro corazón. Dios pues quiere que seamos hacedores y no nada más oidores. Bueno, los fariseos en tiempo de Jesús eran oidores y sabían mucho, ¿eh? Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero no la viven. No sirve, ¿no? ¿Para qué? Mejor que yo sepa poquito, pero que ese poquito sí lo esté viviendo, ¿sí? Y eso es lo que Dios realmente quiere, que haya concordancia en tus actos. No una vida religiosa exterior, sino una vida espiritual interior. Esta es la gran diferencia entre una persona que ha recibido a Cristo y una persona religiosa. El que ha recibido a Cristo, pues realmente ves cómo Él es un hacedor, se proyecta hacia afuera lo que trae adentro, y no nada más hacer cosas afuera en sustitución de algo que no tiene adentro, ¿sí? Muy, muy, muy diferente. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 nos dice, Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él, pues debe andar como Él anduve. El pues lo puse yo.
pues debe andar como en la nube. Pues claro, ¿no? Lógico. ¿Sí? Me dices que eres cristiano, pues a ver si es cierto, órale, muéstramelo con tu vida. Santiago lo dice aquí mismo, un poquito antes en el pasaje del capítulo 1, que no es en el capítulo 2, versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Mi cristianismo es vivo, no es perfecto, para nada es perfecto. Tengo 1000 broncas, pero es un cristianismo que quiere agradar a Dios. Un compromiso irrevocable de que Cristo sea número 1. ¿Sí? La palabra de Dios entonces no es solamente para leerse. Inclusive por ahí hay un dicho, ¿no?, que dice, la palabra de Dios se lee para ser salvo. La palabra de Dios se cree para ser salvo, se lee para ser sabio y se vive para ser santo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Dios quiere eso en tu vida. Los versículos siguientes aquí de Santiago, en el versículo 23 y el 24, pues continúa con el tema. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. No sé si te ha tocado que vas al espejo y estás muy ocupada y no sé cuánto, y sales y no te peinaste. Y alguien te dice, oye, ¿no te has peinado? Ah, sí, cierto. Y te vas al espejo y dices, sí, cierto. No hice lo que vi que debería hacer, pero pues por esto o por aquello finalmente. Y así es con la Biblia. La Biblia es un espejo, es el espejo del alma. Y yo la veo y digo, ay, sí, cierto, déjame lavarme aquí y por acá, ¿verdad? Pero si no lo hago, pues este espejo no sirve para nada, ¿sí? Hay que ser hacedores, dice Santiago. Porque él se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era, ¿sí? No, Dios quiere que pongamos acción en nuestra vida y le pongamos mucha atención. La palabra debe llevarnos a ser hacedores de la palabra. No sé si en la universidad, Miguel, pues esto pasa, que hay en las diferentes clases oyentes. Y entonces tú vas y dices, maestro, yo voy a tomar la clase como oyente. ¿Qué quiere decir eso? Vengo aquí, no participo y aquí nomás estoy. No, señor, aquí no tenemos oyentes. O toda la clase o para afuera. ¿Sí? Oyentes vais a oír a su casa. ¿Sí? Es lo mismo aquí, ¿verdad? Oidores son oyentes. Voy a tomar a Dios de oyente, ¿sí? Aunque no me den calificación. Pues no sirve eso. No, señor, éntrele, ¿sí? Y va a haber prueba. Y quiero que saque 10, ¿no? Eso es lo que realmente Dios quiera. La palabra de Dios se extiende con gran poder, con gran fuerza, porque tu vida habla más que tus palabras, ¿sí? Entonces no me digas que eres cristiano, mejor muéstramelo, ¿no? Con tu vida, con tus actos a largo plazo. Es tu carta de presentación para con Dios. Bueno, pues aquí en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5:20 nos da que el verdadero cristiano pues sí tiene un trabajo muy importante para con los demás de presentar a un Cristo, y lo presenta con su propia vida. Así que seamos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Sí, somos los embajadores de Cristo, proclamando el Evangelio con nuestra boca, pero también con nuestros hechos, con nuestra vida. Bueno, número 4, ya nos dijo número 1, con la Biblia me salva. Número 2, la Biblia me nutre para crecer. Número 3, la Biblia me hace que yo sea un hacedor y no un oidor. Y número 4, seamos hacedores para tener abundantes bendiciones. Ese es el siguiente versículo
que dice el 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Esta es la perfecta ley. ¿Sí? Y lo llama la ley de la libertad, porque me libera a ser un verdadero siervo de Dios, y no una persona aprisionada en la cárcel sin poder salir, esclavizado a mis pasiones y a mis diferentes líos que yo traigo y que nunca salgo. Nunca sales. De repente Dios te da la libertad, te abre la puerta para que ya dejes atrás todo ello y lo sigas a Él, que Él es el que hace para resolver todas tus cosas. Entonces, pues número 4, vemos aquí que la palabra de Dios nos trae grandes bendiciones. Juan 8, 31, 32, ya lo cité anteriormente, ¿verdad? Dijo Jesús a los discípulos que creían en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, pues eso es lo que vemos con este maravilloso libro. La Biblia nos libera de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestros sinsabores, de nuestras fluctuaciones, y nuestra vida empieza a prosperar. Viene estabilidad, ¿sí?, a nuestra vida. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué libro tan bueno. Es verdad, la Biblia es un libro espectacular. Dios sabía todo esto y por eso quiso conservarlo, para que en el siglo XXI nosotros también lo tuviéramos. Conocemos el gran secreto de la vida. El gran secreto de la vida es tener una Biblia. Como este señor que quería realmente poner eso en el corazón de su hijo, pero su hijo no entendía mucho, ¿verdad? Y este señor tenía mucho dinero y dijo: no, pues cuando mi papá se muera, ¿qué Biblia ni qué nada? Que me deje dinerito para que yo pueda usarlo y hacer las cosas importantes para mí. Y efectivamente, cuando este señor se murió, ¿sabes qué le dejó? Una Biblia. No puede ser, nada más me dejó una Biblia. Y pasaron los años y él arrumbó, qué Biblia ni qué nada, ¿verdad? Pero cuando llegaron los días malos, los grandes errores de la vida por no tener una Biblia, se acordó de que su padre le había dicho: tienes que ir a la Biblia. Y sacó aquella Biblia que su padre le había dado y la abrió para resolver los problemas de su vida. Y en cada hoja de la Biblia estaba el dinero que el padre le había dejado, pero que nunca lo podría haber aprovechado bien, a menos de que fuera con la Biblia. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que tú seas un hacedor de la palabra, con una manera de vivir, y tu vida será de gran bendición para ti. Así es. No sé qué lugar le estás dando a tu Biblia. No sé qué tanto le pones atención. Ojalá y tú consideres a la Biblia más valiosa que la niña de tus ojos. Y bueno, en los siglos pasados, siglo XIX, en donde hubo mucha Biblia, allá en Europa, muchos grandes hombres de Dios, pues la usaron extensamente. Había un señor ahí en Londres que se llamaba Joseph Parker. Y él empezó a predicar y dijo: pues hoy vamos a empezar a predicar la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a empezar con Génesis
capítulo 1, versículo 1. Y tomó 30 años para surcar a través de toda la Biblia, versículo por versículo. Y del otro lado de la ciudad había otro señor que se llamaba Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le decían, le dicen todavía. Un hombre que predicaba 3, 4 veces a la semana con gran poder, pero su predicación era muy sencilla. Él veía la Biblia en todos lados. Veía una hormiga y ya sacaba una conclusión de la Biblia. Iba caminando por los árboles y veía, y todo era Biblia para él. Y predicaba muy poderosamente. En el siglo XIX, pues no había micrófonos, ¿sí? Pero 19,000 personas fueron a oírlo predicar. Entre ellas, la reina Victoria. Y ahí estaba todos los domingos. Yo que llegaba el domingo y decías, oye, ¿a qué predicación vamos? Aquí está buenísimo, porque mira nomás, está este señor y está el otro. ¿Cómo le hacemos para, pues, no perdernos ninguna? Pues saca tu iPad y pon... No había eso, ¿no? ¿De qué vamos a hacer? Porque en otro lado estaba el señor Meyer, que tiene unas cosas, ahí tengo sus libros, tremendo predicador. Meyer, como su primer nombre, se me va ahorita en este momento, pero también precioso, y mucho está en español, cosas muy bonitas que tiene este hombre. Total, predicación por todos lados, que ahora pues se ha perdido mucho porque ya pensamos que la Biblia no es la palabra de Dios, pero sí lo es, sí lo es. Y yo quiero que lo sea para ti. ¿Qué importa lo que diga el mundo? No me importa, lo va a hacer para mí. Y si los demás quieren o no quieren, yo lo siento mucho. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. Y entre estas cosas del siglo XIX, ahí en nuestros libritos que yo tengo, saqué esta pequeña cosa que es anónima, de alguien del siglo XIX, está en inglés, tuve que traducirla yo al español, y dice, mi Biblia y yo. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, por todo el camino, con risa o dolor, en lluvia o con sol, con viento o sin él, amigo constante, mi salmo y mi luz. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, a veces cansado y pronto a morir, mas por todo lo oscuro, lo gris y lo malo, encuentro un refugio y canción sin igual. ¿Y quién nos aparta a mi Biblia y yo? ¿Será religión o nuevas doctrinas que lo intentarán? ¿Cambiando a sombra lo real o piedra por pan? ¿O buenos principios por la necedad? Ah, no, mi Biblia querida, radiante eres tú, la espada de Dios que ahuyenta el error. Y así navegando sin tregua hasta el fin, viajamos muy juntos, mi Biblia y yo. ¿Sí? Maravilloso. Un hombre que estaba enamorado de su Biblia. ¿Quién era? ¿Mm? ¿Quién era? ¿Cualquiera? ¿Te lo mandaron a mí? Anónimo, no, estaba en un libro que tengo ahí. Otra cosa que yo encontré, también del siglo XIX, un señor que dibujaba muy bonito y se puso a dibujar cada capítulo de la Biblia, en donde tienes el libro de Génesis, capítulo por capítulo, y ahí está todo el tema de cada libro, el tema de cada capítulo. Maravilloso, ahí lo tengo, ahorita lo voy a sacar para que lo vean. Una joya maravillosa, en inglés, porque también era inglés, pero yo creo que se tardó años porque además a mano, ¿no crees tú que puso su computadora ahí para que le trazara quien se... No, ¿sí? Maravilloso. Hombres que realmente pusieron la Biblia en el lugar que les
corresponde la palabra de Dios. Que esa sea también la experiencia tuya en este siglo XXI, que ahora tienes muchas más herramientas. Ahí con tu computadora y en tu teléfono, ahí está la Biblia, ¿eh? Y ahí, bueno, hay 1000 cosas maravillosas de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, porque tú has preservado este libro precioso, maravilloso, para nuestro haber en este siglo, para nuestra vida, para nuestro alimento a nuestra alma. En ella encontramos la salvación preciosa, en ella vemos nuestro caminar cristiano hacia nuestro destino eterno contigo. Gracias, estamos muy agradecidos y queremos pues que ese agradecimiento se convierta en que vayamos a otras gentes y les digamos que ahí está la respuesta, que ese es el secreto de la vida y de la muerte. La Biblia, poderosa y viva, más cortante que una espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Dios, por este libro. En el nombre de Cristo Jesús.